La iglesia y sus líderes es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. 1 Corintios capítulo 4, entre los versículos 1 y 5, hermanos, porque siempre el tema del liderazgo en la iglesia es un tema, ¿o no? Siempre es un tema, pero no debiera serlo, porque en la Escritura está claro los parámetros, están claros también los procederes, ¿verdad? Está clara la evaluación y todos los requisitos que el Señor da. Y yo les invito entonces que podamos estar atentos y por favor, los que tienen la buena costumbre aquí y en sus casas de tomar apuntes, de hacerlo. Estamos en toda esta serie expositiva, ¿verdad?, de Primera de Corintios. Vamos ya entrando hoy día a lo que es el capítulo 4, versículo por versículo, y estemos orando. Yo les pido, hermanos, encarecidamente, le encarezco delante del Señor que pueda estar orando por el ministerio de la palabra, que es muy importante, no solamente el pastor, sino que los ancianos, ¿verdad?, que hemos estado predicando distintas cartas del Nuevo Testamento. Es muy importante porque así vamos robusteciendo nuestra fe, nuestro cimiento y nuestra confianza está en la obra del Señor, que es evidente en las Escrituras, ¿verdad? Ahí están las certezas para nuestras vidas, con las cuales podemos afrontar las demandas que el Señor nos requiere de nosotros. Bien, entonces, la iglesia y sus líderes, 1 Corintios capítulo 4, entre los versículos 1 al 5, vamos a estar el día de hoy. Yo les invito, hermanos, para que podamos leer la palabra del Señor todos juntos. Es posible, ¿no? Allí donde están todos juntos, mira, hermano, que Dios nos hace como un cuerpo. ¿Cuándo tenemos esta oportunidad? Y la Biblia nos llama a que podamos juntos leer la palabra del Señor. Así que leámosla, hermanos, los que están aquí, los que están en las salas también, y en sus casas, leamos todos la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Le invito a que podamos orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Padre, examínanos, Padre, a través de ella. Confronta nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestra voluntad, y podamos correr reconociéndote primero como el Dios Todopoderoso y correr en arrepentimiento, en fe, a la gracia que tú nos has dado. Gracias, Padre, por Jesucristo. Que esta palabra, Señor, fortalezca nuestra débil fe y santifique nuestra vida para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, todos nuestros actos tienen algún tipo de consecuencias siempre. Y uno podría de alguna forma dividir las consecuencias entre consecuencias que son inmediatas y consecuencias que son paulatinas en el tiempo, ¿verdad? Porque nuestras decisiones siempre debieran considerar ambas, las consecuencias que son inmediatas, pero también las que vienen en el tiempo. Hay veces que actuamos tomando decisiones inmediatas debido quizás a necesidades urgentes que podemos tener, y como tomamos esas decisiones que son inmediatas por la urgencia, desestimamos muchas veces las consecuencias posteriores. Por ejemplo, cuando David mandó a llamar a Betsabé, ¿se acuerdan la historia, cierto? ¿Y para qué mandó a llamar a Betsabé? Para satisfacer sus impulsos inmediatos. Eso es lo que quería hacer David, pero no pensó nunca en las consecuencias que esto acarrearía para su vida y para la nación. Hermanos, de la misma forma, estos hermanos de Corinto no entendían lo que significaba para ellos y para la iglesia
menospreciar y desatender la enseñanza apostólica. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Los hermanos de Corintios desatendieron la enseñanza del apóstol Pablo y de todos los hombres de Dios que estaban con él. No la tomaron en cuenta. ¿Y saben qué causó esto, no? Bueno, yo te quiero así como modo de síntesis, simplemente mostrar, mira, ahí hay un gráfico. El desatender las escrituras, desatender las enseñanzas apostólicas, mira lo que fue causando. Y si te das cuenta, está dividido eso por capítulos. Y nos da hasta el capítulo 15. Nos salvamos el capítulo 16, que son los saludos finales nomás. ¿Qué fue lo que causó el desatender las enseñanzas apostólicas? Mira, capítulo 1 y 2, problemas de división partidista entre ellos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Causó esos problemas entre ellos. Capítulo 3 y 4, problemas con el liderazgo. El desatender las enseñanzas apostólicas entonces trajo problemas con el liderazgo, problemas de inmoralidad sexual en la iglesia. ¿Sabías eso, no? En el capítulo 5. En el capítulo 6 encontramos problemas de resolución, o sea, problemas de resolución de conflictos, suena mejor, ¿cierto?, entre ellos. No sabían cómo resolver sus conflictos. Desatendieron la enseñanza, entonces ya no tenían a qué mano echar. Y comenzaron a tomar decisiones ellos. Y no pudieron y no sabían cómo resolver los conflictos. También en el capítulo 7 nos habla acerca de, tuvieron problemas para resolver asuntos matrimoniales. Capítulo 8 al 10, vemos que la iglesia tuvo problemas de idolatría. En el capítulo 11 lo conocemos, problemas de abuso en la cena de la cena del Señor. Capítulo 12 al 14, el problema fue el uso de los dones espirituales y la edificación de la iglesia. Capítulo 15, que fue, mira, hermano, mira cómo va en aumento todo esto para llegar a problemas con la enseñanza de la resurrección de Cristo. Por desatender la enseñanza apostólica. Mira lo que causó a la iglesia. Ellos no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, desatendiendo la enseñanza apostólica, iba a traer consecuencias para su vida, pero también para la iglesia. Hermanos, nuestra iglesia, la iglesia de Monteverde, puede estar tentada, hermanos, a desestimar, a menospreciar todos nosotros en algún momento la enseñanza de las Escrituras. Y lo que, por supuesto, podría traer potencialmente problemas para nosotros y problemas individuales, pero también problemas para la iglesia. Hermano, ¿quieres que por tus decisiones la iglesia sufra? Debemos estar atentos entonces, debemos estar receptivos a la enseñanza de Dios que la encontramos solamente en las Escrituras, para que así estos ejemplos que hemos visto nos ayuden a guiarnos hacia la gloria de Dios, hacia la obediencia, hacia el servicio reverente a Dios. Hermanos, la iglesia y sus líderes es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y ahí este es el hilo de pensamiento que yo te invito a que lo consideres. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Permiso. Por favor, que no se te venga a la mente la entrada con la figura de la iglesia, ¿cierto? Con el logo de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros. Y la iglesia debe tener una relación bíblica con sus líderes. La iglesia debe tener una relación bíblica con sus líderes. Y en primer lugar, hermanos, teniendo claro la función de cada líder. Teniendo clara cuál es la función de cada líder. ¿Tú sabes cuál es la función del líder? ¿Qué esperas de los líderes? A veces hay tanta confusión en la iglesia, hermano, porque cada uno puede esperar lo suyo. Y en realidad no basamos nuestra relación bíblicamente. Versículo 1 y versículo 2, hermanos, vamos a estar estacionándonos acá. Y hermanos, el apóstol Pablo continúa con sus dos grandes temas que vienen en estos capítulos, que tienen que ver con
con las personas y la venida del Señor, con la iglesia y la venida del Señor, y lo vas a estar profundizando hoy día en estos versículos, más bien dicho. Porque, hermanos, recuerda que el concepto, la apreciación que los de Corinto tenían para con Pablo no era el más elevado, ¿sí? No era el más elevado. Muchos de ellos no lo reconocían como uno de sus líderes. Algunos, de hecho, preferían a Apolo, ¿se acuerdan? Otros preferían a Cefas, a Pedro, otros preferían a Jesucristo. Otros pensaban que su mensaje, el mensaje de la cruz, no era suficientemente sofisticado. No les entregaba a ellos, a los de Corinto, que estaban ahí en un mundo helénico, ¿verdad? No les entregaba el estatus que ellos requerían. Porque ¿cómo esto de la cruz se puede estar, tengo que negarme siempre y tengo que estar sirviendo al otro? No, lo importante es quiénes somos, lo que podemos saber. Y el mensaje de la cruz iba para otro lado. Menospreciaban la enseñanza que Pablo les daba. Incluso, hermano, llegó tanto que la presencia de Pablo en medio de ellos les generaba conflictos. Ya era tanto, pasa a veces, ¿no? Que ya es tanto cuando alguien le tiene mal a alguna persona que hasta las presencias ya como que le causa cosas. Bueno, eso estaba pasando con los corintios también. En definitiva, hermano, no consideraban a Pablo ni por su persona ni por su enseñanza. Y Pablo reacciona ante esto y vuelve a enseñarle acerca de los principios bíblicos del liderazgo. Por eso en el versículo 1, por favor le invito allá, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Y Pablo vuelve al origen y le enseña nuevamente quién es realmente es él y quién es Pablo, y quién es Apolo, quién es Pablo y quién es Apolo. Porque ellos, Pablo y Apolo, debían ser valorados y considerados por la iglesia, porque primero que todo les dicen, nosotros somos servidores de Cristo. Hermanos, un servidor es un subordinado de quien su superior espera que cumpla los mandatos, ¿verdad? Eso es un subordinado. El superior espera que su subordinado cumpla los mandatos. Y en este caso es un subordinado, es un servidor ¿de quién? De Cristo. Pablo aprovecha de reforzar lo que anteriormente ya les había dicho a todos allá en el versículo 23, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el versículo 23 cuando termina aquí Corintio? Le invito que lo podamos buscar y leer en el versículo 23 que dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Se acuerdan? Y les refuerza esto que todos somos de Cristo, pero particularmente él le dice, yo y Apolo somos servidores de Cristo, pertenecemos a Cristo también. Y no solamente les dice eso para que tengan claro en perspectiva quién es el liderazgo, servidores de Cristo, pero además les dice, somos administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos nosotros, ténganlo en claro, para que no anden dividiéndose, para que no estén tomando decisiones por las suyas. Nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y Pablo, hermano, especifica de qué se trata el servicio a Cristo. De cuál es o sea, somos servidores de Cristo, pero ¿de qué se trata esto? Que está relacionado, hermano, con administrar los misterios de Dios. Cuando hablamos de un administrador, uno que administra, es uno que maneja los asuntos domésticos en una familia, por ejemplo, ¿cierto? El que está a cargo, no sé, de las compras, de las finanzas, por ejemplo. Y en el caso de la iglesia, estos hombres tenían que administrar, metafóricamente hablando, los misterios de Dios, que es administrar, es la enseñanza del Evangelio. Eso es la enseñanza de las Escrituras, es la enseñanza del Evangelio, eso es lo que ellos son. Ténganos por servidores de Cristo. ¿Y qué significa servir a Cristo? Administrar, enseñar el Evangelio. Esa es la labor central que Pablo y su equipo tenían. Enseñar el Evangelio a las personas
y Pablo y Apolos habían recibido este mandato del Señor. Ya lo había dicho anteriormente en el 1.17, ¿te acuerdas? En el 1.17. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Se acuerdan eso, no? ¿A qué lo había enviado? Sino a predicar el Evangelio. Esa era la labor, esa era la administración de los misterios de Dios, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es llevar la cruz de Cristo a todos lados y decir, este es el modelo de vida. Recordar el Evangelio a los creyentes, anunciar el Evangelio a los inconversos. Por tanto, hermanos, los de Corintios estaban errando en la percepción y la opinión de quién era Pablo. Porque Pablo no era un sirviente de ellos. No, Pablo no estaba en medio de ellos para entretenerles o para hacer lo que ellos quisieran o para cumplir sus propias expectativas de la iglesia. Tampoco Pablo era un líder más. Así algunos lo catalogaban, como vimos, ¿verdad? Sino que Pablo había sido encomendado por Dios para servirles mediante la predicación del Evangelio. Recordarles el Evangelio constantemente. Y eso, hermano, precisamente es lo que debían esperar ellos de sus líderes. Eso es lo que ellos debían esperar. Y la iglesia de Corinto estaba esperando eso, estaba muy lejos de aquello. ¿Qué los llevó a ellos a pensar distinto o distorsionar la función real de sus líderes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué los llevó a pensar ellos cosas distintas? Por supuesto, hermanos, ellos abandonaron la enseñanza apostólica. Ellos abandonaron lo que Pablo, lo que los apóstoles, lo que Cristo mismo había enseñado. Y fueron tras sus propias percepciones, sus propias intenciones, sus propias opiniones fueron la prioridad. ¿Saben qué? Para los corintios, escúchame, su propia visión de vida condicionó lo que la iglesia era para ellos. ¿Me explico? Su forma de ver la vida condicionó lo que la iglesia era para ellos. Y siendo que debía ser al revés, hermano. La enseñanza recibida por la iglesia condiciona la visión de vida del creyente, ¿no? La enseñanza recibida por la iglesia condiciona la visión de vida nuestra, de los creyentes. ¿Y saben qué pasó a ser la iglesia entonces para los de Corintios? El resultado de sus propias percepciones. Sus propias consideraciones, entonces esas las llevaban a la iglesia. Y esto llevó a tener una serie de problemas, como ya vieron el listado, ¿verdad? De toda la carta de Primera de Corintios. Y en este caso particular, en lo que estamos estacionados hoy, en este tema, problemas con sus líderes. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Esta es la distinción de lo que realmente Dios, y también la iglesia, espera de un líder. Que sea hallado fiel. Hermano, el apóstol Pablo es claro, Dios requiere que los servidores, que los administradores del Evangelio sean fieles. Escucha, iglesia, los líderes deben ser fieles. ¿Fieles a qué? Fieles al encargo que han recibido. Y hermano, la fidelidad no es algo que se intuye, no es algo que viene de la noche a la mañana. El siervo, el administrador, debe ser hallado. Es un proceso en donde demuestra esta fidelidad como siervo y como administrador del Evangelio. Los administradores, los líderes, los que enseñan el Evangelio deben ser fieles a ese encargo. Y hermanos, esto es un llamado que se pasea por el Nuevo Testamento para los líderes. Pablo lo hizo así.
Por eso en el capítulo 15 él los confronta y les dice, capítulo 15, versículos 1 y 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les predicó el evangelio. De eso se encargó Pablo. Yo les prediqué el evangelio. ¿De qué se trataba el evangelio? Bueno, todo el capítulo 15 empieza a hablar de lo que es el evangelio. Si tú tienes dudas de lo que es el evangelio, hoy día hay muchos libros que te explican qué es el evangelio. ¿Has visto, no? ¿Qué es el evangelio? Pues está en la Biblia, por hermano. Capítulo 15 te explica, dentro de otros capítulos, ¿verdad? Y otros pasajes, qué es el evangelio. El cual también recibisteis, o sea, no solamente lo habló, ellos lo recibieron, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es crucial, y Pablo mostró fidelidad. Y mira también cómo él muestra y nombra de otros ministros que también fueron fieles. Por ejemplo, en el caso de Tíquico, ¿te acuerdas de Tíquico? Efesios 6:21, Pablo dice, para que también vosotros, le dice a la iglesia de Éfeso, sepáis mis asuntos, lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, ¿y qué más? Y fiel ministro en el Señor. Fiel servidor en el Señor. En Colosenses 1:7 encontramos a Epafras, ¿te acuerdas de Epafras? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mira la fidelidad. En el primer siglo del liderazgo era fiel. ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿Fiel a los hermanos? Primero que todo, fiel al mensaje, al encargo que habían recibido. Administrar, enseñar el evangelio. Lo habían aprendido así del Señor Jesucristo, por hermano, allá en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo es la máxima de fidelidad. Es la máxima de fidelidad. Entonces, hermanos, el líder en la iglesia debe ser conocido por lo que realmente es. ¿Qué es el líder en la iglesia? Un siervo de Cristo. Subordinado de Cristo, es un enseñador del evangelio y muestra y es hallado fiel por la labor que realiza en enseñar el evangelio. Esto es lo que Dios requiere para todo el liderazgo. Escucha, iglesia, por favor. Cuando tengamos la oportunidad de elegir nuestros líderes, es importante esto. Esto es fundamental. Por tanto, si Dios requiere que sean fieles los líderes, esta debe ser la gran aspiración de cada enseñador, ¿o no? Ser fiel en lo que enseña, y la gran expectativa que la iglesia debe tener de sus líderes es que sean hallados fieles en la enseñanza del evangelio. Esa es la demostración del liderazgo bíblico, ¿o no? Así se demuestra el liderazgo bíblico, fieles al encargo que han recibido. Hermanos, no por ser elocuente, ese no es el requisito. El requisito tampoco es que sea conocido el líder, o que sea empático, o que llegue a ser popular. No, hermano, el verdadero líder es aquel que es fiel a Cristo, a quien pertenece y vive enseñando la palabra en todo momento, llevando a las personas a que recuerden o reconozcan el evangelio. ¿Me explico? ¿Y por qué, hermanos, es tan importante? Hoy día sabemos, sobre todo por el tema de las redes sociales, hay tantos líderes que son evaluados por lo conocido que son. Y lo que uno sabe de ellos son frases que aparecen. Son frases, ¿no? No conocemos tanto la fidelidad que ellos tienen al mensaje. Muchos de ellos sí, por favor, hermanos. Y uno tiene que evaluar eso. Pero al menos en nuestra iglesia tenemos la responsabilidad de reconocer la fidelidad al mensaje. Los líderes de la iglesia deben ser reconocidos por la fidelidad a la palabra. Ese es el parámetro que tú y yo tenemos, y que es el parámetro y el requisito que Dios impone a la labor del liderazgo. Fieles al evangelio.
La iglesia, tú y yo debemos reconocer a esto, a los actuales, hoy día, a los que estamos liderando. ¿Reconoces eso? ¿Reconoces que constantemente estamos desde lo público y lo privado con cada uno de ustedes recordándoles el Evangelio? Fieles a la palabra, hermanos, fieles a la palabra. John Stott dice, cuanto menos se entromete el predicador entre la palabra de Dios y el oyente, mejor es. Fieles a la palabra. John MacArthur, en su libro Ministerio Pastoral, dice, por eso, hermanos, si quieres que la palabra que predicas sea tomada en serio, comienza a tomarla tú en serio antes. Comienza a tomarla tú en serio antes. Oh, hermanos, ese es un llamado para el liderazgo actual, pero también al liderazgo que está por venir. Fieles, siervos de Jesucristo, administradores del Evangelio, fieles a ese encargo. La iglesia debe tener una relación bíblica con sus líderes, hermanos, teniendo claro la función de cada líder, pero además, hermano, teniendo claro quién es el verdadero juez de los líderes. Por favor, hermanos, versículos 3 y versículos 4. Versículos 3 y versículos 4. Pablo sigue hablándole a la iglesia y les dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Si se dan cuenta, Pablo se pone como ejemplo y ahora cambia a primera persona singular, hablando del yo, ¿cierto? Y le habla directamente a los hermanos de Corinto. ¿Saben qué? ¿Cómo era la relación entre los de Pablo y los hermanos de Corinto, o los hermanos de Corinto con Pablo? Era tensa, ¿verdad? Porque ellos juzgaban a Pablo por distintas cosas, como ya vimos. Los de Corinto, hermanos, juzgaban a Pablo como si ellos fueran un tribunal de justicia, que es un poquito lo que estaba diciendo acá Pablo. Ellos se ponían como en el tribunal de justicia y le decían, tú eres aquí, tú eres acá y tú eres acá. Sin embargo, en cuanto a la fidelidad al mensaje, Pablo dice, poco tienen que decir de mí. Poco tienen ustedes que decir de mí, porque yo me he dedicado a predicar el Evangelio, como lo vimos en el capítulo 15, versículo 1. Porque Pablo enseñaba fielmente. Incluso dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Él estaba tranquilo con su servicio en medio de ellos. Versículo 4, mira lo que sigue diciendo Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Incluso su propia conciencia no lo acusaba, no está en contra de él, eso es lo que quiere decir él. No estaba en contra de él, yo no tengo nada que decir, sé que he predicado el Evangelio. Ahora, pero no por eso yo soy justificado. No es que yo me esté justificando aquí delante de ustedes. Porque lo que yo pudiese, parafraseando un poquito lo que Pablo está diciendo, si yo me lo que yo pueda pensar de mí mismo es irrelevante. Es irrelevante. Eso no importa. Lo que ustedes puedan decir de mí es irrelevante. Incluso lo que yo pueda pensar de mí mismo es irrelevante. El único que realmente puede juzgar la fidelidad del ministro, ¿quién es? Aquel que le ha confiado la labor. El que le ha confiado la labor. Aquel que lo ha tenido por fiel, aquel que lo puso en el ministerio, Jesucristo el Señor. Y ante ese juicio final, hermano, ni la iglesia, ni la conciencia misma de cada persona es suficiente. El que juzga es el Señor. Hermano, el servicio de los líderes será efectivamente evaluado de manera honesta, de manera objetiva. ¿Por quién? Solo por Jesucristo. ¿Quién juzga el servicio de cada líder? Jesucristo. Y hermano, eso para cada uno de nosotros, de los líderes, debe ser más que suficiente, una razón más que suficiente. Pablo, hablándole a Timoteo, ¿te acuerdas allá en 2 de Timoteo 4, 1 y 2? Mira lo que les dice. Mira la solemnidad de este relato. A Timoteo, que era un líder, les dice, te encarezco. Timoteo, te encarezco. Te voy a hablar acerca de tu labor.
te encarezco, no yo, no frente a mí de Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se dan cuenta lo que significa? A lo que está expuesto el líder. Por lo tanto, es tan necesario la fidelidad, porque están, mira lo que están los líderes, y como estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice que cumplas tu labor. ¿Y cuál es tu labor? Versículo 2, que prediques la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Delante de Dios y del Señor Jesucristo estás, Timoteo. La solemnidad de esta labor, hermano, que debe estar en el liderazgo y en todo aquel que desee servir a la iglesia. Me gusta mucho, hermano, porque los líderes debemos tener, y no solamente lo hablo por los líderes actuales, hermano Iván, hermano Moisés, hermano Andrés allá en Principal, sino los que van a venir. Servir a la iglesia, vamos a estar siempre delante de Dios y de Jesucristo. Él va a estar juzgando. Como le dijo Pablo allá en Hechos 20:28, le dijo a los ancianos de Éfeso, ¿te acuerdas allá? Y él les dice, miren por ustedes, cuídense, miren, tengan cuidado de ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, recuerden, le está diciendo, fue Él el que los puso a ustedes por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene entonces? ¿Se dan cuenta por qué el juicio debe venir solamente del Señor? En Hebreos 13:17, mira, me encanta mucho esto. Hebreos 13:17, mira lo que dice, hermano. Hablando a la iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. La labor, el juicio viene sobre el liderazgo porque tienen que dar cuenta por su labor. Termina diciendo ahí el escritor de Hebreo, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque no os es provechoso. Por eso el apóstol Pablo vivía el Evangelio como lo vivía, allá en 1 Tesalonicenses 2:10. Mira cómo servía el apóstol Pablo. Cuando hablamos de ejemplo de fidelidad al mensaje, mira cómo vivía 1 Tesalonicenses 2:10, 11 y 12. Les dice a la iglesia de Tesalónica, vosotros, ustedes son testigos, y Dios también. Recuerda que te dije delante que íbamos a estar siempre delante de Dios y delante de Cristo. Dios es testigo también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mira la forma que nos comportamos con ustedes los creyentes. Mira el liderazgo de manera, por favor, mira cómo se comportaba Pablo, de manera santa, justa e irreprensible. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, mira el liderazgo de Pablo, exhortábamos, y aquí viene, ¿cuál era la labor de ellos? Exhortar, consolar a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante considerar y tener en cuenta que es el Señor el juez del liderazgo? La iglesia, hermano, debe saber y estar consciente de quién viene la evaluación final de los que sirven en el ministerio. Y es del Señor. Ahora, no nos confundamos. No quiero decir que la iglesia no pueda corregir y amonestar a los líderes. No, eso no es el punto. No, la iglesia, hermano, por supuesto, tiene la autoridad y los líderes somos parte de la iglesia. El punto es cuando cada uno de ustedes o nosotros en general y en particular podemos tomar el lugar del Señor, haciendo juicios finales
sin el ánimo de edificar, que eso es lo que estaban viviendo los de Corintios, ¿no? Los de Corintios querían edificar a Pablo con su juicio, nada. Cuando nosotros hacemos eso sin el ánimo de edificar, sino de destruir, entonces estamos en un serio problema. Hermanos, iglesia amada, reconoce la labor de tus enseñadores, evalúalos para edificación, pero déjale el juicio final al Señor. El juicio es del Señor. La iglesia debe tener una relación bíblica con sus líderes, teniendo claro la función de cada líder, teniendo claro también quién es el verdadero juez de los líderes. Y por último, hermanos, teniendo clara la función de cada líder. No, me equivoqué ahí en escribir. Es teniendo claro que Dios no puede ser engañado. Olviden eso, hermano, porque ese fue el primer punto. Teniendo claro que Dios no puede ser engañado. Versículo 5, por favor. Versículo 5, ahí está, teniendo claro que Dios no puede ser engañado. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿La conclusión cuál es, hermano? Así que, ¿cuál es la conclusión que viene? Nadie puede juzgar nada porque el juicio no pertenece a las personas, como vimos. Por tanto, hermano, cada cual debe guardarse su examinación personal hacia el liderazgo. Pablo pareciera decirles a los hermanos de Corinto, paren de andar dando su propio veredicto hacia el liderazgo. Insisto, hermanos, no que la iglesia no pueda emitir juicios o valorar al liderazgo. De hecho, más adelante Pablo va a llamar a la iglesia a dirimir en cosas importantes, como en el capítulo 5, en el capítulo 6, va a llamar a la iglesia a decir, oye, diriman ustedes, juzguen ustedes. Pero el tema es, como yo les decía delante, cuando los juicios hacia los siervos del Señor están basados en carnalidades, son subjetivos, son alejados de la enseñanza de Dios, los juicios solamente pertenecen entonces a Dios. Mira, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y eso es el mandato. Anótalo ahí porque eso es un mandato. No juzguéis nada antes de tiempo. Ahí hay un mandato, no hay mucho más que hacer. Cuando la Biblia habla, habla. Hasta que venga el Señor. Jesucristo vendrá. Gloria al Señor, ¿verdad? Jesucristo vendrá. Y esa es la verdad fundamental del cristianismo. Nuestra esperanza reside en lo que Cristo va a venir, hermano. Nuestra esperanza no está en lo que estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Estamos claros con eso? Tu esperanza no reside en el gobierno de turno. ¿Estamos claros con eso? Nuestra esperanza reside en que vamos a estar en una eternidad en la presencia del Señor. Solamente recordemos esto porque es tan importante para que tengamos una perspectiva correcta de la vida. Mateo 25, 31, Jesucristo hablando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hay una verdad, cuando el Señor Jesucristo venga, porque va a venir por los suyos. Esa es nuestra esperanza. En Hechos 1:11, los varones galileos, hablando de los ángeles, ¿se acuerdan los ángeles que aparecieron ahí? ¿Por qué estáis, hombres de blanco, más bien dicho, que estaban allí, mirando, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cierto? Porque Jesucristo había ascendido, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Palabras de Jesucristo en el Apocalipsis, hermano. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Y qué sucederá, hermanos, cuando Jesucristo regrese? Espérate, no quiero pasarme esto. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Felices los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Felices, porque yo vengo. Y en ese momento, felices por una eternidad.
vengo pronto. ¿Qué sucederá cuando Jesucristo regrese, hermanos? ¿Lo sabes o no? ¿Lo tienes claro? ¿Qué va a suceder? Bueno, respecto a esto, el tema que estamos hablando. El cual Jesucristo aclarará también lo oculto de las tinieblas. Mira lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Sacará a la luz los secretos que están en oscuridad. Eso es lo que quiere decir. No hay nada oculto. Escúchame, hermano, nada oculto delante de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas y Él las sacará a la claridad. Y Pablo le refuerza a los hermanos lo que ya les había dicho anteriormente. Pablo nada tiene que ocultar y además hace extensivo esto, no solamente al liderazgo, sino que a toda la iglesia. ¿Se da cuenta, no? Mira cómo lo hace extensivo. Y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Solamente manifestará la intención de Pablo? De los corazones. Y cambia a plural. No solo las propias intenciones de Pablo van a ser manifestadas. Escúchame, hermano, cuando el Señor Jesucristo venga y va a sacar a la luz, va a aclarar lo oculto. ¿Y qué es lo importante para Dios? Dice Pablo, hablándole a los hermanos de Corintios, recuerda. Jesucristo va a manifestar las intenciones de los corazones, de todos los corazones. Y este es un llamado, hermano, para todos los creyentes, en particular a los de Corintios, para que se examinasen cuán limpios estaban al presentarse delante del Señor. Y el juicio del Señor a los creyentes se basa en las obras. Ojo con esto, hermanos. Se basa en las obras, pero no en las obras per se, sino en cómo estas obras fueron hechas, la calidad que estas obras tienen. Esto es lo que el Señor Jesucristo va a estar evaluando y va a manifestar, las motivaciones del corazón. Estas son lo realmente importante para Dios. ¿Cuáles son las motivaciones del corazón para Dios? Eso es lo que realmente el Señor va a estar evaluando. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y mira como dice al final, hermano. Y entonces cada uno, todos, ¿cierto? Recibirá su alabanza de Dios. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y entonces, luego de que todo este proceso fue hecho, en que Jesucristo trajo a la luz las cosas y que vio y evaluó las intenciones del corazón, entonces cada uno, ¿qué va a hacer? Todos los creyentes, los genuinos creyentes, recibirán alabanzas del Señor. Ya lo había hablado un poquito anteriormente en el 3, 13, 14, ¿te acuerdas? Cuando le había dicho, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es lo mismo, le estaba hablando de lo mismo. La obra de cada uno, pero ahora yendo un poquito más allá. No es simplemente la obra de cada uno, sino la intención del corazón que hubo detrás de la obra. ¿Te das cuenta de la santidad del Señor? ¿Te das cuenta de la santidad del Señor? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Alabanza del Señor, del Creador del universo. Va a ver la intención del corazón y va a alabar a aquellos que lo han hecho con el ánimo de adorarle a Él. Que Él sea reconocido. Qué linda esperanza, hermano, ¿o no? Pero que seria advertencia. Qué linda esperanza, pero que seria advertencia. Y Pablo le decía a los corintios, revisen y examinen sus vidas a la luz de la enseñanza apostólica. ¿Cuáles son las intenciones de sus corazones? Los líderes, hermanos, escúchame, vamos a ser evaluados, examinados por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a traer nuestras reales motivaciones, las va a sacar a la luz.
Y eso es algo que la iglesia no puede evaluar. ¿Te das cuenta, no? La iglesia puede evaluar lo que vemos, las acciones, lo perdurable que son las acciones, pero no las motivaciones, las intenciones del corazón. Ese juicio corresponde a Dios. Cada creyente va a ser examinado, hermano, por el Señor. El Señor va a descubrir la intención del corazón de cada uno. ¿Sabe qué? Nuestro Dios conoce, ¿o no? Ya, lo más profundo de tu ser. Lo conoce, ¿no? Y te amó igual. Y te amó igual. Y te amó hasta el fin. No es hora, hermano, no es momento de que nosotros comencemos a amarle a Él hasta el fin. Hermanos, los predicadores podemos parecer fieles a la iglesia, ¿no? Fieles a la palabra, que es como lo que la iglesia va evaluando. Pero quiere decir que eso basta para estar adorando al Señor como Él merece. No, la motivación de nuestro corazón, cuál es la intención del corazón nuestro, del por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, qué es lo que queremos lograr. Eso será examinado por el Señor. Por tanto, escucha mi iglesia, hermanos, todos los que estamos enseñando la palabra públicamente y los que enseñamos la palabra privadamente, ancianos, los coordinadores de grupo pequeño, los maestros de escuela dominical, etc. Revisemos siempre cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Queremos adorar al Señor? ¿Queremos que Él sea reconocido? Tú, hermano, que me escuchas, que está en tu corazón y quieres enseñar las Escrituras a tus hermanos, ¿por qué quieres hacerlo? De la misma forma, hermano, escúchame, por favor, tu servicio a Dios, tu obediencia a Él, no está relacionado con la acción, con la actividad que tú haces, sino con la intención por qué estás haciendo las cosas. Podemos presentarnos ante otro con intenciones propias, ¿verdad? Pero lejos de la intención de alabar y glorificar al Señor. Desde, hermanos, múltiples circunstancias. Por ejemplo, el haber venido hoy día a la iglesia. ¿Por qué viniste hoy día a la iglesia? ¿O por qué no vienes a la iglesia? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Qué es lo que hay detrás? Dios está revisando tu corazón y te digo algo, va a salir a la luz. ¿Por qué sirves o por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué ofrendas o por qué no? ¿Por qué te has sometido a ser parte de esta iglesia? ¿O por qué no te has sometido a ser parte de esta iglesia? La intención de tu corazón siempre es lo más relevante. Siempre es lo más relevante. Cuando tratas de mostrar a Cristo incluso a alguna persona y esmeras para que el otro conozca al Señor por medio tuyo, lo cual está bien, ¿verdad? Pero tu énfasis es la impresión que el otro se puede llevar. Tu énfasis incluso en la conversión del otro y vives evitando que se decepcione de ti. Antes bien, hermano, como una ofrenda viva, santa, llevamos nuestro cuerpo en servidumbre delante del Señor primeramente. Y clamamos para que Él dirija nuestras vidas, para que nuestro objetivo sea amarle a Él más y más con nuestro servicio. Y el Señor hará. ¿Se dan cuenta que a veces son sutiles los temas? Pero el tema de fondo es la intención del corazón. Examinar las intenciones de nuestro corazón, hermano, en cada área de nuestra vida. ¿Tú las examinas? ¿Examinas las intenciones de tu corazón? Hermano, te estoy hablando a ti.
¿Tú examinas las intenciones de tu corazón? ¿Te das el tiempo de eso? Hermano, ese es un ejercicio que diariamente debemos hacer. Hermano, escúchame, si nuestros devocionales no tienen un tiempo de examinación, son poco fructíferos. Si la palabra del Señor no nos expone, no nos descubre, y luego de leerla y meditar las Escrituras no identificamos que hay pecado, que no hay arrepentimiento, si no clamamos al Señor para ser transformados, entonces lo que tenemos es simplemente darnos un hábito religioso con nosotros. ¿Cuál es